El denso dosel esmeralda de los vastos bosques del Céfiro temblaba bajo el rugido de un motor averiado, sobre un manto de fuego que pintaba el cielo crepuscular mientras una pequeña nave de reconocimiento, con su casco chamuscado y el humo cortaba como una gamuza la tranquila extensión de imponentes helechos y la espesa maleza dentro de la nave K, que se tambaleaba. Una Valerian Navigator forcejeaba contra su arnés, con los ojos abiertos por el miedo instintivo de un depredador acorralado, parpadeaba sobre los paneles de control, sus luces se apagaban una a una, el enlace de comunicaciones crepitaba y se apagaba. Sus desesperadas llamadas de ayuda se veían absorbidas por la estática mientras el suelo se precipitaba a su encuentro, una cica preparada para el impacto, la nave gimió como una tortuosa ballena de metal antes de estrellarse contra la tierra, abriendo un camino de destrucción antes de detenerse por completo. El mundo quedó en silencio, salvo por el siseo de la fuga de refrigerante y el crepitar de fuegos alimentándose de las alas rotas a varias millas de distancia, Jack estaba sentado junto a una fogata, sus rasgos curtidos, iluminados por las llamas. La tranquila noche había sido solo suya, los suaves chirridos de las criaturas nocturnas y el susurro de las hojas, su única compañía hasta que el cielo se iluminó con el inoportuno espectáculo de una nave intrusa. —¿Qué demonios? —murmuró. De pie bruscamente. Su mano fue a la pistola a su costado, por vieja costumbre mientras observaba el cielo. El lugar del accidente no estaba lejos. Decisión tomada. Apagó el fuego y se dirigió a su cobertizo, adentrándose en el oscuro y desordenado espacio. Jack agarró un botiquín, una linterna y una cuerda resistente por si acaso. Murmuró para sí mismo, los viejos instintos se activaron, preparándolo para lo que pudiera encontrar minutos después. El todoterreno de Jack atravesó la maleza, sus luces cortando franjas brillantes a través de la penumbra. Encontró el lugar del accidente, iluminado por las llamas y escombros dispersos. Desmontando, se acercó con cautela, sus sentidos alerta ante cualquier señal de peligro o supervivientes. Entre los restos yacían Sara, semiconsciente y atrapada bajo un segmento retorcido de su nave. Respiraba con dificultad, su piel tenía un brillo etéreo contra la luz del fuego. «¡Oye, Jack!», gritó mientras se acercaba. Su voz era firme pero cálida. La cabeza de K giró ligeramente. Sus ojos apenas se concentraban. «Ayuda», consiguió que su voz fuera un susurro tenso. Jack evaluó la situación. «Rápido, aguanta. Voy a sacarte de aquí», prometió. Rápidamente, usó la palanca de una parte rota del ala para levantar los escombros lo suficiente como para liberarla mientras la arrastraba suavemente lejos de los restos en llamas. K se aferró a la conciencia, su mirada fija en este humano que había acudido a ella. «Ayuda», ¿por qué respiraba? Sin entender sus motivaciones. «No hay tiempo para preguntas. Ahora tenemos que llevarte a algún lugar». «Seguro». «Y tratar esas heridas», dijo Jack. Revisándola en busca de heridas, juntos regresaron al todoterreno. «Jack». Soportando su peso, «tiene suerte de que te haya encontrado primero», añadió con un toque de seriedad subrayando sus palabras. No todos, nadie habría ayudado a Zika. Abrumada y con dolor, se apoyó en él. Su mente corría por la confusión y el miedo, pero también por un destello de gratitud mientras regresaban a la cabaña de Jack. Las estrellas. Arriba observaban en silencio, los únicos testigos de la improbable alianza, formándose en la superficie del Céfiro. El espeso bosque se desdibujaba mientras Jack manejaba el todoterreno hábilmente por un sendero oculto. Sus rayos atravesaban la noche. K se aferró débilmente a su espalda. El dolor y la conmoción del choque embotaban sus sentidos. Cada golpe y sacudida enviaba una nueva ola de dolor que recorría su cuerpo. Pero la constante calidez del humano que la sostenía encendió una chispa de esperanza en su mente nublada. Jack miró por encima del hombro. Sus ojos se encontraron brevemente con los de ella. En la tenue luz, «Espera, casi llegamos». La tranquilizó, empujando el vehículo más rápido cuando el contorno de su cabina apareció a la vista. La cabina era una robusta estructura de madera y metal que se fundía con el entorno con un precisión Jack casi camuflado. Detuvo el todoterreno derrapando afuera y ayudó suavemente a Zika a bajar, soportando su peso mientras se acercaban. La puerta dentro de la cabina estaba cálidamente iluminada y llena de toda una vida de artefactos humanos y alienígenas, testimonio de los años de servicio de Jack en el conflicto interespecies y la posterior Saletod.
Colocó a Zika en una mesa médica improvisada en la sala de estar. «Déjame ver esas heridas», Jack murmuró, sus manos hábiles y delicadas mientras cortaba los restos de su traje y evaluaba sus heridas. Limpió y vendó un corte profundo en su brazo y le aplicó una férula a una presunta costilla fracturada. «¿Por qué?» Tú. Ayudándome, Zika preguntó. Su voz era una mezcla de curiosidad y desconfianza. Su especie, los valirios, siempre habían estado en desacuerdo con los humanos, a quienes les habían enseñado desde su nacimiento que no eran más que salvajes y belicistas. Jack detuvo sus manos. Por un momento, he visto suficiente odio y dolor para toda una vida, dijo simplemente. Ayudándote, es lo correcto. Mientras trabajaba, Jack explicó los fundamentos de su vida, como había dejado atrás el conflicto, eligiendo el aislamiento en lugar de la violencia continua. No soy tu enemigo, añadió, sosteniendo su mirada con una sinceridad que... Él, desarmando a Zika, escuchó su cansancio inicial desvaneciéndose lentamente a medida que las acciones humanas lo contradecían todo. Le habían enseñado que la cabaña estaba llena de señales de una vida en paz y la reflexión parecía reflejar sus sentimientos tras estabilizarla. Jack preparó una comida sencilla, insistiendo en que necesitaba recuperar fuerzas. Comieron en un silencio incómodo al principio, pero a medida que la noche se hacía más profunda, también lo hizo su conversación. «Debes extrañar tu hogar», Jack observó, notando la mirada distante en sus ojos mientras hablaba de Valaria. «Lo admití, pero no me queda nada ahora que este accidente. Podría haberme salvado de un destino peor». Sus palabras se fueron apagando, cargadas de historias no contadas. Jack asintió, comprendiendo demasiado el peso de huir del hogar. «Bueno, quizás esta sea una oportunidad para un nuevo comienzo», sugirió, intentando ofrecer consuelo. Zika consideró esto, su mirada se posó en las diversas reliquias pacíficas de la habitación. Quizás estuvo de acuerdo. Suavemente, un destello de sonrisa se dibujó en su rostro mientras la noche avanzaba. Las barreras entre ellos seguían suavizando sus experiencias compartidas, fomentando un parentesco inesperado. Jack le mostró las estrellas a través de un viejo telescopio, señalando constelaciones conocidas por ambos pueblos. «Mira, esa es la estrella del navegante». Señaló un punto brillante en el cielo que tanto humanos como valirios usaban para orientarse en viajes espaciales profundos. Zika miró a través del telescopio, conmovida por el pedazo de cielo compartido. «Es hermoso», susurró, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una conexión no solo con Jack, sino con las posibilidades que les aguardaban. Juntos miraron el cielo nocturno, las estrellas, presenciando la lenta superación de una brecha que alguna vez pareció insuperable. En la tranquila soledad de la cabaña de Jack, enclavada en lo profundo de los bosques de Céfiro, se estaba formando una frágil alianza que albergaba la promesa de algo más grande que cualquiera de ellos. Había anticipado que, al filtrarse la luz del amanecer a través de las cortinas de la cabaña de Jack, Zika y Jack ya estaban despiertos, sentados uno frente al otro en una pequeña mesa improvisada. Zika bebió con cautela una taza de té de hierbas. El aroma, desconocido pero reconfortante, la noche había traído descanso y cierta sanación, pero la mañana trajo consigo la cruda realidad de su situación. «Sabes que no puedes quedarte aquí indefinidamente». Jack empezó a romper el silencio. «Es seguro por ahora, pero una vez que se den cuenta de que sobreviviste al accidente». Zika asintió con expresión sombría. «Entiendo que mi gente vendrá a buscarme. No esperarán que esté con un humano», aunque Jack rió secamente. «Eso podría funcionar a nuestro favor por un tiempo. Las patrullas son regulares, pero no esperan muchos problemas aquí». Se levantó y se acercó a una pared llena de mapas y varias herramientas de navegación. «Necesitamos un plan», dijo, trazando una ruta con el dedo. «Hay algunos lugares a los que podríamos ir, pero todos implican cierto riesgo». Zika se unió a él, mirando el mapa con atención. «¿Qué hay de los antiguos sectores mineros?», sugirió, señalando una serie de instalaciones abandonadas marcadas en el mapa. «Son remotas y están en gran parte olvidadas. Podrían darnos algo de cobertura». Jack lo consideró. Asintiendo lentamente, no era mala idea, pero necesitaríamos suministros y, más importante aún, una mejor comprensión de a qué nos enfrentamos. Sacó un pequeño dispositivo de aspecto robusto de un cajón, un escáner capaz de interceptar comunicaciones. Esto debería ayudarnos a controlar cualquier grupo de búsqueda. Mientras hacían planes, Jack le enseñó a Surka a usar parte del equipo de supervivencia y las tácticas defensivas que había adquirido a lo largo de los años. A pesar de sus heridas, Zika aprendía rápido.
Su agilidad alienígena la ayudaba a aprender técnicas humanas. Sus días se adaptaron a un ritmo de preparación y reconocimiento. Jack empezó a llamar a sus salidas sesiones de entrenamiento, aunque ambos sabían que era más que eso. Cada viaje al bosque circundante no solo ponía a prueba sus capacidades físicas, sino que también profundizaba su confianza mutua. Una tarde, camuflados bajo el denso follaje, observaron un dron sobrevolar un claro cercano, barriendo el área con sus sensores. Jack, un patrullero automatizado, susurró, mirándolo con binoculares: el problema estándar es que busca señales térmicas que no coinciden con las de la fauna local. Una cica miró a través de otros binoculares y frunció el ceño. Mi gente piensa en todo, dijo con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Sí, lo hacen. Jack estuvo de acuerdo, pero nosotros también, solo tenemos que ser más inteligentes. El dron finalmente siguió adelante. Esa noche regresaron a la cabaña durante otra cena compartida. Hablaron de más que solo tácticas de supervivencia. Jack habló de su familia en la Tierra, con la que había perdido el contacto hacía tiempo, y K habló de los días más brillantes de su infancia, cuando los viajes interestelares aún eran una maravilla y no solo un medio para un fin. Es extraño. C se divierte como dos personas de mundos tan diferentes pueden encontrarse en el mismo bando. Jack sonrió, sus ojos se arrugaron en las esquinas. Tal vez ese sea el punto. Tal vez el universo no esté tan interesado en mantenernos separados mientras nuestros líderes. En la silenciosa compañía que siguió a su diálogo, se vio interrumpida por risas y pausas reflexivas. Un humano y un extraterrestre compartían historias bajo el techo de una cabaña aislada, encontrando puntos en común lejos de las miradas indiscretas del mundo. Cada historia, cada silencio compartido, creaba un vínculo más fuerte entre ellos. Un silencio preparado para afrontar lo que viniera después. Durante las semanas siguientes, el vínculo entre Jack y Zika se profundizó a medida que navegaban por el intrincado equilibrio de la confianza y la supervivencia. Las frescas mañanas comenzaban con entrenamiento táctico y conversaciones sobre posibles rutas de escape. Pero a medida que los días se convertían en noches, sus conversaciones se desviaban hacia territorios menos vigilados, revelando las capas bajo su endurecido exterior. Una mañana particularmente fría, Jack decidió que era hora de poner a prueba su trabajo en equipo en condiciones más realistas. Hoy vamos a realizar un simulacro, anunció después del desayuno. Su voz transmitía una nueva seriedad. Una simulación de evacuación, como si nos hubieran descubierto. Zika asintió. Apretando los puños. Agarrando la taza de café humeante, Jack le había enseñado a prepararse. Pasaron la mañana preparando provisiones en mochilas ligeras y revisando su equipo. Jack trazó el plan en un mapa. Con el dedo, trazó la ruta que tomarían a través del denso bosque hasta una cueva oculta que podría servir como escondite temporal. Recuerden que la clave es permanecer silenciosos e invisibles. Jack instruyó mientras desplegaban el dosel del bosque, envolviéndolos en una sombra fresca. Usen lo que han aprendido sobre moverse por estos bosques, sin dejar rastro mientras maniobraban entre la maleza. El ejercicio se convirtió rápidamente en una verdadera prueba de su capacidad para comunicarse de forma no verbal. Jack estaba impresionado con la rapidez con la que Surka se había adaptado a los métodos humanos de sigilo. Sus movimientos eran casi tan silenciosos como los suyos. A mitad de camino a su destino, Jack levantó una mano para indicarle a Zika que se detuviera. Señaló un trozo de tierra removida, una trampa que había tendido antes. Zika asintió, entendiendo y navegó con cuidado. «Te estás volviendo bueno en esto», susurró Jack con una sonrisa cuando llegaron a la seguridad de la cueva. «Mejor que algunos de mis antiguos compañeros de escuadrón». K le devolvió la sonrisa. Sus ojos reflejaban una mezcla de orgullo y gratitud. «Tengo una excelente maestra». Acamparon en la cueva y aprovecharon el tiempo para repasar otras estrategias de supervivencia. Jack compartió historias de sus días en el ejército, explicando diversas técnicas de escape y evasión. Zika escuchó atentamente, haciendo preguntas que demostraban su aguda mente táctica mientras la luz exterior comenzaba a desvanecerse. Jack dirigió la conversación hacia las habilidades de Sara. «Tienes técnicas de tu mundo también, ¿verdad? ¿Algo que puedas enseñarme?», pensó Sirika por un momento y luego comenzó a describir un método valirio para crear distracciones con recursos mínimos, técnicas que se basaban en la comprensión de la fauna y flora locales para crear alarmas naturales. «Las valerianas suelen usar estos métodos para establecer perímetros», explicó, demostrándolo con algunas hojas y pequeñas ramas. «Se trata de usar el entorno, no solo tu equipo». Jack observó fascinado. «Debo admitirlo.
Es inteligente. Los humanos tendemos a confiar demasiado en nuestra tecnología. Mientras la noche los envolvía, su conversación se desvió hacia las estrellas, visibles a través de la entrada de la cueva. Jack señaló constelaciones y Zika. Compartieron mitos valerianos asociados con varios patrones celestiales. Conocer las estrellas así hace que la galaxia se sienta un poco menos vasta. Jack reflexionó y, menos solo, añadió Sirika. En ese momento, un silencioso reconocimiento se transmitió entre ellos. Un reconocimiento de su creciente dependencia mutua, no solo para sobrevivir, sino para una compañía que ninguno esperaba encontrar en este remoto planeta salvaje. Mientras se preparaban para la noche, la confianza que habían construido cuidadosamente les ofrecía calor contra el frío creciente. Una señal de que su asociación se estaba convirtiendo en su mayor fortaleza. El tiempo que Jack y K pasaron escondiéndose estuvo marcado por un delicado equilibrio. Entrenamiento riguroso y profundización de las conexiones interpersonales. Pero mientras tanto, la amenaza del descubrimiento se cernía sobre ellos. Fue durante una de sus comprobaciones rutinarias con el escáner de comunicaciones, un dispositivo configurado para interceptar cualquier transmisión en sus inmediaciones, que oyeron la voz crepitante de un equipo de exploración del comandante Valirio. 5 informaba del estado de la búsqueda del Navigator K desaparecido. La voz ordenó. Stark, contra la estática, Jack y K intercambiaron una mirada. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de que su gente no había abandonado la búsqueda. Jack ajustó rápidamente el escáner intentando capturar más detalles. Encontramos restos compatibles con la nave desaparecida en el sector 7. No hay señales del Navigator. Se está ampliando la búsqueda a sectores adyacentes. Otra voz informó. La respiración de Sera se entrecortó. Sector 7, eso está demasiado cerca. Su voz era un susurro impregnado de miedo y una creciente sensación de inevitabilidad. Jack apretó la mandíbula. Tenemos que movernos ya. Su decisión fue rápida. La urgencia era evidente en su tono. Comenzó a empacar su equipo limitado. Sus movimientos fueron rápidos y eficientes mientras se preparaban para... Dejando CA. Se quedó paralizada por el peso de su situación. Acomodándose sobre sus hombros. Jack, si me encuentran contigo. No lo harán, nos vamos a asegurar de... Eso intervino Jack, pero su consuelo no alivió la Tension. Salieron de la cueva al amparo de la noche, moviéndose a través de la espesa maleza con un silencio practicado. Destino era un lugar aún más apartado que Jack conocía de sus días militares, un puesto de avanzada olvidado que una vez formó parte de una red de refugios de emergencia. Mientras caminaban, la mente de K se aceleraba. Con las implicaciones de la proximidad de su gente. Lidiaba con sentimientos de traición hacia aquellos a quienes una vez consideró camaradas y la inesperada lealtad que ahora sentía hacia Jack. Su marcha silenciosa se interrumpió cuando Zika tropezó, su pie se enganchó en una ruta. Jack la atrapó antes de que cayera. Su mano agarrándola del brazo. ¿Estás bien? Él preguntó en voz baja. Sí, solo mucho. En mi mente, ella admitió su voz. Temblando ligeramente, Jack asintió. Comprendiendo su confusión. Estamos juntos en esto. Vale, da igual. Siguieron adelante para llegar al puesto de avanzada justo cuando la primera luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo de tonos rosados y naranjas. El puesto de avanzada estaba en ruinas. Las paredes metálicas estaban oxidadas y cubiertas de enredaderas, pero les proporcionaba la cobertura que necesitaban. Jack instaló un perímetro de defensa mientras Zika escaneaba sus alrededores con un dispositivo portátil. La tensión entre ellos era palpable. El miedo a ser descubierto proyectaba una sombra sobre su tensa conversación. Jack, ¿por qué te quedas después de todo esto? ¿Por qué no me dejas y te salvas? Zika preguntó de repente. Su pregunta, que flotaba en el aire, Jack se detuvo. ¿Qué estaba haciendo? Se giró para mirarla. Porque yo no soy así. No abandono a la gente necesitada, especialmente a los amigos. La palabra amigos persistía. Entre ellos, una nueva y frágil comprensión. Sirika asintió. Su corazón, apesadumbrado por la complejidad de sus emociones, gratitud, confusión y un creciente sentido de lealtad hacia el humano que se había convertido en su protector, su maestro y quizás su único aliado verdadero.
Mientras se instalaban en el refugio oculto en el oxidado, se prepararon para lo que pudiera venir después, sabiendo que cada instante que pasaba podía traer nuevos peligros, pero en medio de la incertidumbre, su vínculo, construido sobre riesgos compartidos y confianza mutua, se mantuvo firme, un testimonio de los caminos inesperados que a veces toma la vida. Jack y Zika apenas se habían instalado en el oxidado puesto de avanzada cuando su breve respiro fue interrumpido por el penetrante sonido de los drones. Con el corazón palpitante, Jack miró a través de una pequeña ventana sucia, detectando el destello revelador de los reflectores que se abrían paso entre los árboles. «Están aquí», murmuró, volviéndose hacia K con una mirada que mezclaba determinación y preocupación. Los ojos de K se abrieron de par en par. Su cuerpo se tensó como si estuviera listo para luchar. «¿Cuántos?» «Al menos 3 drones, por el sonido, podrían ser. También tropas de tierra». Jack respondió, examinando su limitado arsenal de armas y herramientas. «Necesitamos. Moverse ahora no es lo ideal, pero tenemos que dirigirnos hacia el barranco. Es nuestra mejor oportunidad de perderlos». El barranco era un desfiladero estrecho y traicionero que Jack había usado a menudo como barrera natural durante sus días en el ejército. Sus laderas empinadas y su densa vegetación les proporcionaban la cobertura que necesitaban para evadir a los drones. Agarrando sus mochilas, salieron de la parte trasera del puesto de avanzada, agachándose mientras se movían rápidamente entre la maleza. El bosque a su alrededor cobró vida con los sonidos de la persecución, los gritos lejanos, el crujido de botas sobre hojas secas, el zumbido mecánico de los drones que cortaban el aire. «Mantén la cabeza agachada y sígueme», ordenó Jack. Conduciendo a Zika por un sendero apenas visible que serpenteaba hacia el barranco a medida que se acercaban al desfiladero, el terreno se volvió más empinado, el follaje más denso. Zika tropezó por sus heridas anteriores, protestando por el duro ritmo, pero la adrenalina la mantuvo en movimiento. Jack extendió la mano hacia atrás para agarrarla y la empujó hacia adelante con urgencia. Casi al barranco, cuando un dron descendió repentinamente, su cámara captó su movimiento. Jack maldijo en voz baja, arrastrando a K hacia una pequeña hondonada en el terreno que los cubría con ramas y hojas. Quidens quietos. Susurró su voz, apenas audible, sobre los drones que flotaban. Se quedaron allí, apenas respirando, mientras el dron se detenía. Sus sensores escaneaban la zona. Tras un momento de tensión, se movió con el sonido de sus rotores. Desvaneciéndose en la distancia, volverán. Jack dijo, ayudando a Zika a ponerse de pie. «Tenemos que cruzar el barranco». El barranco en sí era intimidante, un abismo enorme bordeado de rocas dentadas y raíces gruesas. Jack encontró una sección más estrecha y, tras comprobar la estabilidad del suelo, ayudó a K a cruzar. Bajaron por un lado y subieron por el otro. La tierra suelta hacía que su ascenso fuera precario. Una vez en el otro lado, se detuvieron para recuperar el aliento a la sombra de los imponentes árboles. El bosque parecía cerrarse a su alrededor. Los sonidos de sus perseguidores ahora se mezclaban con la cacofonía natural del desierto. «Necesitamos seguir avanzando», Jack dijo, comprobando su brújula improvisada. «Hay un viejo alijo de suministros a unos pocos kilómetros al norte. Es arriesgado, pero podría ser. Tenemos lo que necesitamos para salir de aquí». Zika asintió, secándose el sudor y la suciedad de la frente. Abrieron el camino. De nuevo, la urgencia de su escape aceleró sus pasos a medida que se expandían. El vínculo entre ellos, su confianza y dependencia mutua se convirtieron en su mayor activo. Cada uno cubría las espaldas del otro, moviéndose como una sola unidad decidida a través del terreno hostil que se extendía tras ellos. Los sonidos de la persecución se hicieron más débiles, pero no disminuyeron la velocidad. Jack y K sabían que la persecución estaba lejos de terminar y que su supervivencia dependía de su continua vigilancia y su inquebrantable coraje. El bosque que los rodeaba albergaba peligros, pero también quizás su salvación tras una agotadora caminata a través de un terreno denso e implacable. Jack y Zika llegaron al antiguo escondite de suministros justo cuando el anochecer comenzaba a teñir el cielo de tonos naranja y morado. Oculto bajo una pérgola cubierta de maleza, el escondite era un pequeño búnker camuflado que Jack había usado años atrás. Durante misiones de reconocimiento, Jack rápidamente abrió la cerradura oxidada. La pesada puerta que llevaba a Zika al interior del búnker era estrecha y polvorienta, llena de viejos suministros militares y productos no perecederos. Jack recorrió los estantes con la mirada, agarrando lo que podrían ser útiles suministros médicos, un par de celdas de energía de alta potencia y un dispositivo de camuflaje viejo pero aún funcional. «Esto podría darnos ventaja». «Necesitamos», dijo,
sosteniendo el dispositivo. Sirika asintió, con el rostro demacrado y pálido, pero con la mirada aguda. ¿Cómo funciona? Enmascara completamente nuestra firma de calor, haciéndonos invisibles a los escáneres térmicos. Lo usaremos para preparar una emboscada. Jack explicó rápidamente, esbozando un plan para usar el estrecho paso del barranco como cuello de botella. Si logramos atraerlos, podemos usar el entorno a nuestro favor. Al caer la noche, regresaron al barranco. Con el dispositivo de camuflaje guardado a salvo en la mochila de Jack, lo instalaron cerca del borde del acantilado, donde el suelo era inestable, pero estaba cubierto de una espesa maleza que le serviría de cobertura. Tendremos que ser rápidos y precisos. Jack ordenó colocar pequeñas cargas. Restos del búnker a lo largo de lo que él consideraba las rutas de acceso más probables. Una vez que las activemos, todo el costado del barranco podría derrumbarse. Tendremos una oportunidad contra esta Zika. Su energía, renovada por el plan y la esperanza que representaba, tomó su posición. La noche estaba tranquila. La tensión se palpaba en el aire mientras esperaban a sus perseguidores. No tardaron en oír sus voces. El viento las transportaba suavemente. El crujido ocasional de las ramas bajo los pies se hacía cada vez más fuerte. Jack les indicó que mantuvieran la mano firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas mientras las fuerzas valirias entraban en el estrecho sendero que conducía al barranco. Jack esperó el momento justo para asegurarse de que la mayor cantidad posible de perseguidores estuvieran dentro del radio de la explosión. Él asintió a Surara y respiró hondo. Ella activó las cargas. Se escuchó un rugido ensordecedor cuando el suelo tembló. Los árboles se partieron y las rocas cayeron en cascada por las laderas del barranco. Nubes de polvo y escombros se elevaron, oscureciéndolo todo en una densa neblina asfixiante mientras el polvo se asentaba. Los sonidos del bosque regresaron lentamente. Jack y Zika se asomaron desde su escondite. Sus ojos escudriñaban el caos bajo el barranco. Un deslizamiento de tierra bloqueó parcialmente el movimiento y no se detectó. «Tenemos que movernos ya», dijo Jack con voz urgente. Antes de reagruparse, recogieron rápidamente su equipo y comenzaron un rápido descenso, alejándose del barranco. Aprovecharon la confusión y la oscuridad de la noche para desaparecer en las profundidades del bosque. Sus corazones latían con fuerza no solo por el esfuerzo, sino también por la prisa de su estrecho escape, mientras se distanciaban del barranco. La comprensión de lo que acababan de lograr. Empezaron a comprender que habían sobrevivido contra adversidades formidables gracias a la confianza y un plan bien ejecutado. Jack Sirika dijo en voz baja y seria, «Gracias por todo». Jack la miró. Su expresión se suavizó. «Aún no hemos salido de esto, pero lo lograremos juntos bajo el manto de la oscuridad». Continuaron su huida. Los lazos de su inesperada alianza, fortalecidos por las pruebas que habían superado, el camino era incierto y los peligros aún acechaban a cada paso. Pero juntos afrontaron el futuro con una valentía resuelta que solo los verdaderos camaradas podían compartir. Jack y K continuaron su viaje a través de la noche, adentrándose en los territorios inexplorados de Zephyr. Exhaustos, pero abucheados por su exitosa huida, encontraron un lugar apartado cerca de un arroyo para descansar mientras el amanecer rompía, proyectando una suave luz dorada a través del denso follaje. «Deberíamos estar a salvo aquí un rato», murmuró Jack, explorando la zona con ojos expertos. «Podemos acampar y averiguar qué hacer». El siguiente paso, mientras se acomodaban, Surka finalmente se permitió relajar la tensión que se le escapaba. Miró a Jack, quien estaba ocupado ensamblando un pequeño dispositivo con piezas rescatadas durante su escape. «¿Qué es eso?», preguntó con curiosidad. «Es un comunicador de largo alcance». Jack explicó, manipulando los componentes con los dedos, sordo. «Espero que podamos usarlo para enviar un mensaje, tal vez conseguir ayuda de quien sea». La voz de K era escéptica, pero esperanzada. «Hay otros que disienten, otros que han dejado atrás el conflicto». Jack respondió sin levantar la vista de su trabajo. «No todos los humanos quieren la guerra, al igual que no todos los valirios la quieren». El comunicador tomó forma bajo las hábiles manos de Jack y pronto estaba ajustando los diales buscando una señal. K lo observó, impresionado por su ingenio y agradecido por su inquebrantable determinación. Finalmente, Jack se recostó en su asiento. El dispositivo zumbaba suavemente entre ellos. «Ahora esperamos», dijo. Su mirada se encontró con la de ella. «Puede que tarde un poco, pero alguien nos oirá». Con el paso de los días, su campamento junto al arroyo se convirtió en un hogar temporal. Fortalecieron su posición,
Colocaron trampas para la comida y mantuvieron una vigilancia constante. Cada día, Jack pasaba horas en el comunicador enviando mensajes esperando una respuesta que parecía cada vez más improbable. Una noche, cuando Serica regresó de recoger comida, encontró a Jack mirándolo fijamente. Miró fijamente al comunicador con una mirada de incredulidad en su rostro. «Obtuve una respuesta», dijo con una voz apenas un susurro. K se precipitó. Una emoción mezclada con alivio. Sí. Jack confirmó, entregándole el auricular. La voz al otro lado era débil pero inconfundible. Ofrecía ayuda y coordenadas para un refugio seguro, una colonia donde humanos y extraterrestres vivieran en paz, lejos de los conflictos que asolaban sus mundos. Las lágrimas llenaron los ojos de K mientras escuchaba. Aquí había una oportunidad para una nueva vida, un lugar al que pertenecer. Sin miedo, miró a Jack con su voz cargada de emoción. «Lo lograste. De verdad lo lograste». Jack sonrió. «Misty, lo logramos». Juntos, con renovado vigor, levantaron el campamento al día siguiente siguiendo las coordenadas proporcionadas por sus nuevos aliados. El viaje fue largo y lleno de desafíos, pero la promesa de una vida pacífica los animó. Cuando finalmente llegaron a la colonia, fueron recibidos con los brazos abiertos por humanos y extraterrestres por igual, les dieron la bienvenida a su vibrante comunidad de quienes habían abandonado la guerra por la paz. Jack y Zika se adentraron en este nuevo mundo que conocían. Sus vidas nunca serían las mismas. Las dificultades que habían enfrentado habían forjado un vínculo inquebrantable entre ellos, un testimonio del poder de la confianza y la cooperación. Juntos, contemplaron su nuevo hogar con corazones llenos de esperanza. El pasado no podía cambiarse, pero el futuro les correspondía. Juntos construirían una vida definida no por el conflicto, sino por la paz que habían elegido. En la tranquilidad de la colonia, bajo la luz de estrellas lejanas, Jack y Zika comenzaron su nueva vida, una vida que prometía no solo supervivencia, sino la oportunidad de prosperar.